San Francisco de Asís fue un fraile italiano de los siglos XII y XIII, fundador de la orden franciscana. Era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este cautiverio y luego de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales, siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia en San Damián. Su padre nunca estuvo de acuerdo con su decisión, pero Francisco decidió renunciar a toda su herencia y a sus propias ropas. Luego de esto obtuvo limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de Porciúncula, mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El eremita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavio que una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, llamada actualmente franciscana, o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las Damas de Pobres, más conocida como las Clarisas. En la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró misa. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol. San Francisco contribuyó a la renovación de la iglesia de la decadencia y el desorden en que había caído durante la Edad Media. Él ayudó a la iglesia que vivía momentos difíciles. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís, dedicada al santo. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás, predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Fue fiel a la iglesia y al Papa. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Oración. San Francisco de Asís, Padre bueno, Padre santo, tú que eres en los cielos muy querido por Dios, y en la tierra admirado y venerado por nosotros, dirige desde las alturas tu mirada compasiva, y tiéndenos tus caritativas y amables manos. Guía nuestros pasos por el camino de la paz. Haz que nunca falte el pan en nuestras mesas, ni amor, cariño y alegría en los hogares. Haz que sepamos ser generosos con nuestros hermanos y amables y respetuosos con cada criatura de Dios.
San Francisco, hermano, amigo, el santo más amante del Sagrado Corazón de Jesús, y favorecido con la señal de sus sagradas llagas en tu cuerpo, queremos invocar tu protección sobre nosotros y pedirte que ruegues a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que alivie nuestras penas y nos envíe sus bendiciones. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.